Medianoche. El gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores acordaron este lunes subir el sueldo mínimo en Chile hasta los 500.000 pesos en julio de 2024. Es decir, más de un año todavía resta. Algo que también debe ser aprobado en el Congreso, de todas formas. Según los primeros datos, se trata de varios tramos. Esto no es de una sola vez. Durante este año y el próximo. Mire, el 1 de mayo, pasando los actuales 410.000 pesos, se subirá a 440.000 pesos. Posteriormente, en septiembre, se subiría a 460.000 pesos. Y en enero de 2024, en caso de que la inflación anual sea superior al 6%, en esa fecha aumentaría a 470.000 pesos. Finalmente, en julio del próximo año, del 2024, se pretende entonces alcanzar la meta de 500.000 pesos en sueldo mínimo. De esta manera, esta propuesta también debe discutirse y aprobarse en el Congreso Nacional. Cuando el día termina, comienza medianoche. Y nos acompaña el diputado de RN y secretario general de ese partido, Diego Chalper. Diputado, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Matías, buenas noches. Esta mañana yo tempranito, mientras me dirigía a la radio, bien tempranito me llegó en el WhatsApp, diputado Chalper, y una cita, no a mí naturalmente, me imagino que se lo mandó todo a su lista. No, te lo mandé solo a ti. Muchísimas gracias, casi le llamo para decirle que no iba a poder ir. Ya, muy una bien. cita a toda esa lista enorme que tendrá en su teléfono, que invitaba o que avisaba que en un poco rato más decía, estaremos en La Moneda entregando una carta al gobierno porque la materia de seguridad ha entrado con muchísima fuerza y usted está sobre ese tema también. ¿Y qué es lo que solicita allí? Discusión inmediata del proyecto de ley que tipifica la migración ilegal. Hoy día sencillamente es una falta, no es una ilegalidad. Exactamente. A ver, y también el tema del programa Calles sin Violencia, para que tengan un tema de barrios prioritarios sin violencia. Pero vamos primero a por qué es necesario el cambio. ¿Qué dice el derecho comparado, por ejemplo, en otras partes? Sí, mira, bueno, primero saludar a los que están viendo en su casa. A ver, obviamente, hoy día el problema que tenemos muchas veces con la migración ilegal, además de que no tenemos noción de cuántos son, usted mira la cifra que hoy día se entregaba en un diario de circulación nacional, que es una información que ventila el exdirector de Migración a través de algo que él pide por transparencia, se habla de más de 10.000, casi 10.500 personas que habrían ingresado en lo que va del año, de los cuales 3 de cada 4 son venezolanos. Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿10.500 personas en todo el año solamente? Eso es lo que va del año, pero como si llevamos 3 meses nomás, y eso es una enorme cantidad de gente para las proporciones que estamos conversando. Entonces, el punto interesante de esto es, ¿qué hacemos para que hoy día las, digamos, expulsiones administrativas, que llevamos 31 en lo que va de este gobierno, 31, el director de Migraciones habla de 2.000 órdenes instruidas, pero ejecutadas 31. ¿Qué hacemos para poder eso agilizarlo? Y nosotros vemos que un camino puede ser el establecer esto como delito, porque lo que permitiría es que en ese caso estas personas podrían ir a una audiencia de control de detención, por ejemplo, porque es un delito, y en esa audiencia de control de detención, para que quede claro, no es que nosotros pretendamos que queden detenidas o presas, sino que se hace la audiencia, se le enrola a esta persona, o sea, identificamos domicilio, identificamos nombre. Se le puede dar seguimiento. Exactamente. Y además normalmente lo que debiese hacer un juez de garantías, al menos dejarlo citado. Entonces con eso hacemos citación. Y si además estamos en el marco de la comisión de un delito adicional, lo que podemos hacer es tramitar lo que sería una expulsión por la vía penal, que eso es una cosa distinta. Entonces nosotros vemos que aquí hay una oportunidad. Hoy día nos decía el director de Migraciones en la Comisión de Seguridad de que esto podría complicar porque requeriría una condena, a lo cual nosotros le replicamos que perfectamente el fiscal, en aplicación de algo que se llama el principio de oportunidad, podría pedir una expulsión administrativa. Entonces, al final, Matías, aquí de lo que se trata es cómo sumamos herramientas, con esto cierro, para agilizar que aquellas personas que entran ilegalmente al país tengamos la posibilidad de decirle, ¿sabe qué? Si usted o se regulariza por las vías correspondientes o en definitiva usted no puede seguir participando de una sociedad a la que entró por la ventana. Déjeme, a ver, hoy día es falta. Una familia, voy a suponer, y creo que usted debe estar de acuerdo conmigo, que la gran mayoría de gente que entra por necesidad no son delincuentes que entran. Obvio, pues, obviamente. Y vamos a partir de la base mayoritaria de que una familia desesperada, que no ha conseguido una visa, que no ha podido entrar, decide incluso pagar para poder entrar porque necesita trabajar, vivir, su familia. Entra de manera irregular. Hoy día falta no es delito. En ese supuesto, en ese escenario legal que usted plantea, ¿qué le pasa a esa familia? Claro, en el tipo penal que hemos descrito, que estamos proponiendo, porque yo soy uno de los autores, a esa familia probablemente se le aplicaría alguno de los supuestos que establece la ley de migraciones. Pongamos el supuesto que no es refugiado.
porque ese es otro escenario. Claro, bien, hay que pedir el refugio. El refugio es otra historia. Sí. Pero no es refugiado, entró de manera clandestina, pero puede hacerse adjudicataria de algunos de los mecanismos que establece la ley de migraciones. Ahí lo que hay que hacer es reconducirla para que se regularice o para que entre en un proceso de reunificación familiar. ¿Qué es reconducirla? ¿Volver hacia atrás? Ayudarla a que llegue a los canales y a las autoridades correspondientes para que vea si se le aplica alguno de los casos de reunificación familiar, si se le aplica alguna de las visas posibles en materia laboral o las que hay, y si no, efectivamente tenemos que entrar en un proceso en donde del país de donde proviene nos tienen que explicar por qué no se le puede enviar de vuelta al país de donde proviene. Por una razón muy simple, Matías, hoy día tenemos un problema humanitario complejo, como lo daba en el dato al comienzo, 3 de cada 4 personas vienen desde Venezuela, emplean a Perú y a Bolivia como países de tránsito. Nosotros no hemos tenido la capacidad como país de hacerles ver, y en esto el gobierno tiene una tarea a los bolivianos y a los peruanos de que eso no puede seguir continuando, porque en realidad el país hoy día no está en capacidad, y lo quiero decir con harta responsabilidad, de seguir teniendo estos flujos migratorios ilegales. Porque de esa manera, el problema que estamos teniendo, que se está generando, lo que refleja, por ejemplo, la encuesta que vimos, la encuesta de Bicentenario, que es que muchos chilenos ya consideran esto excesivo. Entonces, ¿pero lo consideran excesivo en lo cuantitativo o en lo cualitativo? ¿Lo consideran excesivo porque hay muchas personas o porque se ha ido generando un ambiente como si todo extranjero que entra es un delincuente? Porque se empieza a generar esa psicosis. Sí, pues. es que yo creo que un poco de las dos. Porque, pero habría que saber separarlas. Totalmente, pero déjame explicar los dos supuestos. Obviamente hay gente que no es delincuente, la inmensa mayoría, pero el problema es que cuando tú no tienes una migración ordenada y regulada, eso empieza a impactar la vida de los sectores populares del país. Tienes sobrepoblación en muchos lugares donde hay una densidad poblacional que no dice relación con CITES sobrepoblado. De hecho, otra cosa que quizás no sonó tanto, pero hoy día fui con algunos concejales que trataban de incluir dentro del programa Calles sin Violencia lo que se llaman los barrios prioritarios en materia de migración ilegal. Porque si usted le pregunta a los concejales, Matías, de las comunas populares de Independencia, de Puente Alto, de La Florida, te van a decir, mira, en estos barrios, debiendo vivir 10 personas, viven 50 personas hacinadas, que son víctimas de un contrato de arriendo chanta. En unas piezas. Exacto, entonces ¿sabes lo que pasa? Pero ¿por qué te lo digo? Porque tú me preguntas, ¿es esto un tema cualitativo o cuantitativo? Cuantitativo en el sentido de que hemos sido, de alguna manera, incapaces de establecer un orden, porque esto empieza a afectar los servicios de salud, empieza a afectar, obviamente, los servicios educacionales del país, y ahí se empiezan a germinar pequeños conflictos sociales que yo quiero decirte, los sectores más acomodados no lo perciben, no lo viven en su día a día cotidiano, pero los sectores populares lo sufren con mucha fuerza. Y los delincuentes, quiero serte bien transparente, nosotros hoy día tenemos un problema de que hay un porcentaje de la delincuencia que está asociada a temas migratorios, se ve con mucha claridad en la sobrepoblación penal en las cárceles del norte, donde nos explicaba el otro día el ministro de Justicia que hay un fenómeno de esta naturaleza, de mucha población penal que proviene de migración ilegal, y además tenemos un tema de que ciertos tipos de delitos que no conocíamos en Chile están asociados a temas migratorios. Entonces, a ver, acá nadie pretende generar una lógica como anti-inmigración a priori. Pero si no lo ordenamos, si no lo organizamos, Matías, Diego, aquí se nos va a producir un problema. Diego, o sea, se nos está produciendo un problema. Aquí hay dos alternativas de entrar, regular o irregular, obvio. Todos los que no pueden entrar, que están desesperados porque necesitan vivir y sobrevivir. Si no le abrimos la puerta a lo regular, van a buscar algo que no les gusta a ellos, que es más riesgoso, exacto, que es más caro, que es indigno, que los amenazan, que los confunden con delincuentes, pero si no les queda otra, se van por ese camino alternativo. Pongamos foco un segundito y luz sobre la inmigración regular. ¿Cómo puede? ¿Cuántos pueden? ¿Cuán engorroso es o no para un venezolano, una familia venezolana, que lo sabemos lo mal que lo están pasando en Venezuela, sí, claro, poder entrar a nuestro país honestamente y regularmente? No irregular, sino que sí, regularmente. O sea, hoy día lo que hace la ley de migraciones que dictamos en el gobierno anterior, ¿sí?, que vino a reemplazar al decreto ley del año de la creo que 85. Sí. Sí. Lo que básicamente hace es generar distintas categorías de migración regular. Hay gente que viene por reunificación familiar, otros vendrán por una visa laboral, que eso significa que tiene que tener un contrato de trabajo vigente que le permita justificar una situación laboral. Otros vendrán con una visa de turista que, bajo ciertas perspectivas, les permite después regularizar su situación de manera de residente. O sea, yo sé que hay mucha capacidad de eso en la medida en que la información se da. Pero el problema que estamos teniendo, Matías, y eso es súper importante que lo dejemos claro, es que lamentablemente, y es momento de sincerarlo, hay verdaderas mafias
que se traducen en contratos de trabajo muchas veces falsos, que se traducen en contratos de arriendo de gente que le venden un pedazo de un CITE y terminan con una densidad poblacional tremenda. Entonces, si no enfrentamos el tema de la inmigración ilegal con toda la profundidad que esto tiene, con su dimensión de seguridad pública, con su dimensión social, tenemos un problema. Entonces, mi pregunta es, no la irregular, porque todos sabemos los problemas que genera. ¿Estará bien diseñada, bien ecualizada la inmigración legal, regular? Sí, pero yo no sé si el país... ¿Por qué está el incentivo de irse por el camino, por la puerta de atrás? Por una razón muy simple, Matías, porque Chile, nos guste o no nos guste, en los últimos 10 años ha experimentado una sobrepoblación migratoria tremendamente compleja para cualquier país. O sea, cuando nosotros vemos que aquí hay un problema humanitario, que esa es la verdad, hoy día tenemos una dictadura en Latinoamérica, que se ha traducido en flujos migratorios para todos los países del continente que no las pueden absorber. Sí, y eso hay que reconocerlo de una vez. Chile no está en capacidad de absorber, y perdónenme que use ese verbo, porque es un verbo un poquito complejo, pero es bastante descriptivo. La capacidad instalada de nuestra sociedad en sus estados, en sus servicios públicos y en nuestra capacidad laboral, Matías, resiste cierta capacidad de flujo migratorio que hoy día está totalmente desbordado. Entonces, yo lo que le pido al gobierno, y permíteme una frase... ¿Cuánto es el flujo migratorio que vamos a usar el mismo término suyo? ¿Cuánto es usted? No estamos capacitados. Ok, ¿cuántos son? ¿Y para cuántos sí estamos capacitados? Lo que pasa es que esa es una cifra evolutiva. Si usted me pregunta a mí hoy día, nosotros debiésemos como sociedad hacer una buena reflexión si estamos en capacidad de seguir recibiendo, al menos por un tiempo, hasta que regular... ¿Por qué no lo hacemos antes de estigmatizar a todo inmigrante? Hacer un estudio serio, con experiencia internacional, de cuánto resiste la economía chilena responsablemente de atraer en sus sistemas de salud, sistemas de vivienda, porque o si no esto se queda en un discurso. Y me temo que en la cercanía de una elección, y como vienen muchas hacia adelante, que este discurso empiece a ser manido, usado con toda facilidad y liviandad, que no queremos más, y después de que no queremos más extranjeros, viene el ataque a los extranjeros. Pues. Eso ya se sabe, esa historia. Es que aquí tenemos dos extremos, Matías. Y seamos súper claros en esto, yo no quiero hablar una polémica política. Tenemos algunos que parece que se toman con mucha liviandad el tema de la migración, muchas veces incluso ellos provienen de familias migrantes y no entienden que el tema de la migración regular, ordenada, es parte de las tareas que hoy día tenemos como sociedad. Pero al otro lado de la vereda también tenemos una coalición de gobierno que en este tema tiene una mirada que yo creo que han ido dándose cuenta que no resiste análisis. Yo te recuerdo que el presidente de la República presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para intentar dejar sin efecto un pasaje a la inmigración. Y tú miras ya, pero no llevemos esto a esa disputa política. Lo recuerdo. Es que es importante. Lo firmó él para ir al tribunal. ¿Sabes por qué es importante? Porque cuando tú tienes una coalición que no entiende la profundidad de la migración ordenada y regular, donde tienes un director de migraciones que hasta hace pocos días, hace pocas semanas atrás, decía que la inmigración ilegal no era un problema de seguridad para el país, entonces claro que tienes un problema. Entonces, si nos movemos en estos dos polos, tú me dices, ¿por qué no hacemos un estudio razonable donde buscamos los puntos medios? Yo estaría perfectamente disponible, pero para eso el problema que tenemos es que necesitamos un gobierno, que hoy día es el que conduce, porque nos guste o no nos guste, son los gobiernos los que conducen, que todavía no se convencen, esa es mi percepción, de que la migración tiene que ser ordenada, regular y que por lo tanto la realidad que tú describes, que efectivamente es muy dramática, con muchas familias que intentan ingresar de manera ilegal a Chile, es algo que tenemos que ordenar porque la sociedad se lo digo, Diego, ya no lo está porque aguantando. hace muy poco me tocó conversar con el expresidente Duque de Colombia. Un presidente de derecha, que probablemente tiene muchas sintonías con usted, capaz que usted lo conozca, el expresidente Duque, recién salió del mandato, y hablando sobre este tema. Y él, Colombia, vecino de Venezuela, o sea, primera estación de salida de quienes huyen de esa dictadura, decía algo así como, tenemos nosotros que abrir la puerta regular, pero todos con documentos, todos con fotos, todos con antecedentes. El resto más o menos decía así como tapar el sol con un dedo, porque van a entrar igual, están tan desesperados. Entonces, ¿qué hago mejor yo? Me enfoco en hacer bien lo que está regularizado, porque si no se me van a ir por la puerta de atrás. Por eso mi pregunta, no es un juicio, porque no soy experto, ¿estará bien dimensionada y bien calibrada las entradas regulares de extranjeros a Chile o estará muy cerrada y estamos motivando que entren de manera irregular? Mi impresión es un poco distinta, Matías. No es una pregunta, yo no estoy emitiendo... Mi impresión es, y esto quiero hablar en defensa del gobierno anterior, el gobierno anterior enfrentó una situación de crisis migratoria, aquí no se trata de rememorar siempre las cosas, pero que venía atrás. ¿Qué hizo el gobierno anterior? Dijo, aquí necesitamos una nueva legislación y necesitamos abrir un espacio en donde todos aquellos que están en Chile tengan un lapso de tiempo para concurrir a las oficinas migratorias, regularizar su situación y a partir de ahí tener un flujo más o menos razonable, equilibrado.
El problema es que al otro lado de la vereda teníamos una oposición que no creía en esto, que hasta hace poco hablaba de un derecho a migrar sin control regulatorio. Entonces, los países yo creo que van creciendo en este tipo de cosas. Yo creo que hoy día el Frente Amplio, que está en el gobierno, se ha dado cuenta que este predicamento del derecho humano a migrar, el cual yo también comparto, pero lo cual no significa que no hayan límites que los países puedan poner, hoy día ya lo han entendido más. Pero cuando nuestro gobierno intentó ordenar esto, yo lo viví personalmente en la Comisión de Derechos Humanos, Matías, tuvimos una oposición tenaz y sistemática de parte del Frente Amplio. Pero eso ha cambiado, ¿no hay espacio para volver a discutirlo? Bueno, como usted mire, que viene de Alemania, estudió en Alemania, sí. ¿Cuán criticada fue Angela Merkel por abrir las puertas a todos los inmigrantes sirios que estaban viviendo un drama? Sí. La criticaron durísimamente y fue una rareza dentro de Europa, lo que lo hizo ella en cantidad. Sí. Yo no sé, porque mi pregunta es si es que estaremos desideologizando y mirando técnicamente si podemos hacerlo mejor en lo regular, para evitar lo irregular, que ahí entran los problemas, lo que pasa, ahí Matías, las mafias. Aquí digamos la firme, ya qué bueno que trae a colación el caso alemán porque lo conocí bien de cerca. El problema que tuvo Alemania es, guardando las proporciones, parecido al que tiene Chile, que es que los flujos migratorios escogen los países que, en su opinión, están en mejor posición. Entonces, ¿qué reclamaba Alemania en la época? Que del flujo migratorio sirio se estaba llevando una porción infinitamente mayor que Bélgica, que Francia, y eso obviamente le generó un problema al gobierno alemán. Yo no quiero hacer un paralelo 100%, pero a Chile le pasa algo parecido. Obvio, pues, uno se pregunta, ¿por qué algo se vienen a Chile? Porque es un país que ofrece mejores alternativas. Claro, ¿por qué no se quedan en Bolivia? Bueno, porque la gente tiene como destino final Chile. Entonces, ¿qué hace Chile ante esa situación, comillas, de país de destino final? Bueno, obviamente intentar hacer esto ordenado y también ir asumiendo sus fuerzas políticas a esta realidad. Mira, yo cuando leo, perdóname que me permita citar, al director de Migración que viene mañana en el Mercurio, con una frase que dice: como gobierno estamos abiertos a establecer penalización a faltas gravísimas o graves en materia de migraciones. Pero a ver, yo te digo, esto es del cielo a la tierra. Si hasta hace poco... Si hasta hace poco, tú me preguntabas, ¿cómo avanzamos? Entonces hay que aprovechar, pues. Bueno, aprovechar oposición y gobierno a que parece que se está pensando algo parecido y en hacer un diseño. Sí, pero mira, en la ley Naim pasó un poco lo mismo. Yo soy autor de la ley Naim. En la ley Naim, hace meses, lo que era populismo penal, de un momento a otro se transformó en algo que era apoyado por el gobierno. Yo me pasa un poco lo mismo en este tema. Algo que quizás hace algunos meses por el señor Taller habría sido calificado como un atentado a los derechos humanos de los migrantes, hoy día el mismo se abre en el diario Mañana a analizar la posibilidad de tipificar ciertas conductas. Entonces, nosotros estamos en eso, y en eso, Matías, permíteme hacer una diferencia con otra forma de hacer oposición. Hay una forma de hacer oposición en el Congreso, que votó en contra de la ley Naim, que en este tipo de materia hoy día... ¿Se refiere a los republicanos? Me refiero a los republicanos con nombre y apellido. Nosotros no estamos en eso. No creemos que haya que llevar la polarización a la dinámica permanente, pero sí queremos que los acuerdos que se vayan construyendo sean sobre la base de lo que necesita el país y no de lo que malamente está dispuesto a autorizar a prueba de dignidad. Entonces, en ese marco estamos, y yo creo que en el tema migratorio, con esta frase, el señor Taller, a mí me da la impresión de que vamos a poder avanzar hacia lo que creemos correcto, que es ordenar, regularizar, y que aquellos que evidentemente se saltan por la ventana, Matías, cometen un delito. Diego Chalper, diputado de RN, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Matías, que te vaya bien. Igualmente. Pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta, de inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con Marco Fleming. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenas noches. Vamos de inmediato con este resumen informativo aquí en Medianoche. Hay molestia entre alcaldes de comunas que, teniendo un alto número de delitos, no fueron consideradas en el plan Calles sin Violencia. Exigen al Ministerio del Interior una reconsideración y abarcar los territorios por zona y no por límites territoriales. De acuerdo al gobierno, el plan de seguridad Calles sin Violencia ya está en marcha. Partió en la comuna de Santiago, la misma que este lunes fue escenario de un asalto que terminó con 2 heridos a bala en el corazón del barrio Meix. Yo quedé helado, quedé inmóvil, fue un asalto. La verdad las cosas es que nosotros estamos acostumbrándonos tanto a esto, porque ya es casi todos los días. Y la verdad las cosas es que aquí esto ya se salió de control. Eran las 10 de la mañana cuando 3 motocicletas con 5 delincuentes irrumpieron en uno de los locales. Luego de maniatar a los dependientes, huyeron con 1,5 millones de pesos. Otro locatario de nacionalidad china se interpone en la acción de los detenidos, de los delincuentes, y es herido en uno de sus pies con una herida de balística. Fronteriza a la comuna de Santiago, en Pedro Aguirre Cerda, miran con preocupación los anuncios del gobierno.
no están incluidos en el plan de seguridad, pese a que en almacenes como este se contabilizan hasta 3 asaltos y el temor es evidente. Claro, a lo mejor tanto homicidios no hay, pero robos hay harto. Sí, aquí, puta, hace una semana atrás asaltaron los supermercados. Los negocios aquí han sido todos asaltados, entonces no pueden decir que aquí no hay delincuencia, que no roban, que no... O sea, es como ilógico. Todas las comunas deben haber sido incorporadas, ¿por qué algunas comunas y otras no? En esta misma comuna, hace muy pocos días, una balacera obligó a suspender las clases en un colegio y la atención en un consultorio. A eso se suma el mediático velatorio narco, donde con ráfagas de ametralladoras y fuegos artificiales recordaron a un lanza internacional. Esta comuna sí que necesita urgente algún tipo de ayuda, porque está muy peligroso y estamos muy abandonados, es verdad. Porque si hay seguridad en otras comunas, ¿dónde van a venir? Donde no hay seguridad. Tienen que ver las comunas que realmente son peligrosas y que entren en el plan de seguridad. Pedro Aguirre Cerda no aparece entre las 22 comunas de la región metropolitana que tendrán una persecución más profunda de la delincuencia. Una decisión que ha molestado al jefe comunal, quien no esconde sus reparos frente a la estrategia impulsada por el Ministerio del Interior. Lo que no estoy de acuerdo es este criterio de los homicidios, que se pusieran a competir las comunas, quién tenía más muertos para poder implementar medidas concretas. El problema es mucho más serio. Esto fue una pésima noticia. Nosotros, en vez de tener una esperanza de que esto iba a mejorar, al contrario, quedamos en una isla, las comunas aledañas fueron consideradas. La molestia se repite en San Antonio. Hace 8 días, un carabinero debió utilizar su subametralladora Uzi, dándole muerte a un joven de 19 años que no se detuvo ante un control policial, atropellando a otro efectivo. A eso se suma el informe de la ONU, que a mediados de marzo apuntó al puerto de la ciudad como un lugar vulnerable para el tráfico de drogas. La gota que rebalsó el vaso hoy es la exclusión de nuestra comuna en el plan Calle Sin Violencia. Claro que molesta, pues las necesidades son de todo el país y en el caso de nuestra región, aparte de la capital, llama la atención que solo se incluyen 3 comunas cuyas autoridades son de partidos de gobierno. No hay anuncio para las familias de San Antonio, nada, tan solo mantener la precariedad y el abandono. Esta situación es insostenible. El plan Calles Sin Violencia ya está en ejecución y en los próximos días debería entregar sus primeros resultados en las 3 prioridades fijadas por el gobierno: mejorar la eficacia policial, aumentar la fiscalización de infracciones e incivilidades y mejorar la persecución penal. Y atención, porque este martes, tras un año, el llamado sexto retiro podrá ser nuevamente discutido. La iniciativa fue calificada por el gobierno como la peor noticia para los chilenos y cuenta con varios detractores en el Congreso. Su discusión no será fluida y su votación se concretaría tras la elección de los consejeros constitucionales, que recordemos está pactada para el próximo 7 de mayo. 364 días han pasado desde el último debate que desató el proyecto que pretendía otra vez retirar dineros de los fondos de pensiones. Intensa y extensa jornada en la sala de la Cámara, de incierto desenlace, que culminó así. No hay quinto retiro, no hay proyecto alternativo, se han caído ambas votaciones. Votaciones que le cerraron la puerta a la iniciativa por un año y a 12 meses de aquel día. El sexto retiro sale del congelador para este martes volver a discutirse en el Congreso. Corresponde este 18 de abril comenzar la discusión de 6 proyectos de ley que dicen relación con retiros de cuentas de capitalización individual, y el día de mañana a las 16 horas están citadas y citados las y los mocionantes. Quien más ha insistido es la diputada Pamela Giles, coautora de 3 mociones legislativas que abordan posibles retiros de fondos. Otra moción permite el retiro de hasta 1 millón de pesos, mientras que la iniciativa ingresada por parlamentarios del PDG habilita el giro de un 10% para 10 urgencias de la clase media. Esta es la idea matriz, la misma idea matriz que presentó el ministro Marcel, y el cual, en sus propias palabras, él dice que la inflación no se ve tan afectada y las tasas tampoco se van a ver afectadas significativamente. Creo que en un momento en el cual hemos finalmente logrado comenzar a reducir la inflación,
Creo que la peor noticia que le podríamos dar a las chilenas y chilenos, a las trabajadoras, a los trabajadores, es, ¿cierto?, una nueva oleada de inflación alimentada por un nuevo retiro de fondos de pensiones. A la fecha, 3 intentos de fondos de pensiones han sido aprobados y en la víspera de una nueva aspiración, asesores previsionales emitieron una declaración que calificaron como una alerta nacional para la ciudadanía. El sexto retiro podría provocar un daño terminal. Hacemos un llamado a los afiliados a no caer en las falsas promesas de retiros de fondos. En el Congreso, porque la agenda de seguridad tiene prioridad, la Comisión de Constitución solo podrá discutir por 1 hora semanal el proyecto de sexto retiro. Iniciativas que al menos necesitan de 3 sesiones antes de una eventual votación si es que no se concretan otras alternativas como la fusión. Por esto los cálculos establecen, 1, que este no alcance a votarse antes de las elecciones del 7 de mayo y 2, si de apoyo se trata, la pretensión no contaría con los 89 respaldos necesarios. Todos en el Parlamento sabemos que los votos no están. Y aquí hago un llamado a aquellas personas que utilizaron los retiros para ganar los votos, que digan qué van a hacer. Seguir con estas materias lo único que hace es afectar a la población en términos del empobrecimiento futuro que esto va a significar. Si bien es cierto, no es un gran monto, no va a influir en forma definitiva y gravitante en lo que es la inflación y va a solucionar un problema real que tienen los chilenos el día de hoy y que el gobierno no ha sido capaz de solucionar. No están los votos para aprobar estos retiros, no han estado en el pasado, no van a estar hoy día. El gobierno tiene que venir con un fuerte paquete que vaya en ayuda a la clase media. La Comisión de Constitución se reunirá este martes a las 4 de la tarde para abordar los proyectos. Debate que tras un año se descongela trayendo un nuevo retiro a la palestra. A 500.000 pesos llegaría el sueldo mínimo a 2024. Ese es el acuerdo al que llegaron el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores. Según lo acordado, este ajuste se hará de forma escalonada en 3 alzas. En mayo, el salario mínimo subirá de los 410.000 pesos actuales a 440.000 pesos. Luego, en septiembre, llegará a 480.000 pesos. Y en julio de 2024 llegará a los 500.000 pesos. Un ajuste que estará sujeto al comportamiento de la inflación. Sobre la base de la inflación que se haya producido, el ingreso mínimo de 500.000 pesos se va a incrementar automáticamente al 1 de enero del año siguiente por la variación que haya tenido la inflación entre julio y diciembre de ese año. Con esta meta propuesta por la CUT se adelantaría al menos 1 año y medio el aumento propuesto originalmente por el gobierno, que era llevar el salario mínimo a los 500.000 pesos entre 2025 y 2026. Un anticipo que algunos economistas advierten que podría impactar en el empleo y la inflación negativamente. El proyecto será ingresado al Congreso para que pueda ser promulgado antes del 1 de mayo, cuando comienza a regir el nuevo marco del salario mínimo. Como David Cornejo Reyes, de 61 años, fue identificado el hombre asesinado en Maipú y cuya cabeza fue encontrada en un bolso en la vía pública. El sospechoso del homicidio es su hijastro, quien lo habría asesinado durante una discusión este fin de semana. Afuera de estos departamentos había llegado la policía. El panorama era impresionante para los vecinos. En un carro de feria se encontraba una cabeza humana. Y de repente vi aquí lleno, pero un caballero, un indigente lo encontró. Y no, una persona salió gritando, oh, una cabeza. Y estaba la cabeza del hombre ahí. Ayer todo el día en el pasaje estaba el carro, claro. Pero nunca supimos que era una cabeza. Los perros se acercaban, pero nunca supimos que era una cabeza. Fue un hombre en situación de calle quien encontró el resto humano, mientras revisaba la basura dejada fuera de un bloc. Al ver lo que halló, le avisó a una vecina y fue ella quien se encargó de alertar a carabineros. El hallazgo de una cabeza al interior de un carro de transporte de verduras o para utilizarlo para la feria. Y en esa circunstancia esta situación es exteriorizada a la policía, que genera la comprobación de que el interior de este carro hay una cabeza y otras extremidades y partes de un cuerpo. Avanzaban los minutos y el caso pasó a manos de la Policía de Investigaciones. La Brigada de Homicidios estuvo realizando distintos peritajes. Así se encontraron otros restos humanos y también fue posible identificarlo. Ya ha sido individualizada, corresponde a una persona de sexo masculino, adulto, un hombre. Su nombre, David Cornejo Reyes, nacido en noviembre de 1962. Tenía 61 años. Su cabeza fue hallada a solo metros de donde vivía.
Mientras la investigación seguía, por la tarde fue detenido el presunto autor del crimen, un joven de 19 años. El móvil de este delito de homicidio con arma cortante se produce en el contexto de la convivencia entre la familia, entiéndase víctima, victimario y la madre de esta. El único imputado por la muerte es el hijo de la pareja de la víctima, es decir, su hijastro, un crimen que habría ocurrido este fin de semana. Este es un homicidio con arma cortante y que habría ocurrido el día sábado recién pasado, alrededor de las 22 horas, cuando la víctima y victimario, quienes viven bajo un mismo techo, inician una discusión, la cual finaliza cuando el imputado agrede en más de 100 ocasiones a la víctima, quien fallece en el lugar. Temas familiares en la casa, de repente siempre andaba como con golpes y cosas así. ¿Y él vivía con el caballero? Al parecer sí, porque decía que vivía con el padrastro y le pegaba a la mamá, por lo que lo comentaba él, porque siempre andaba por aquí pidiendo plata o caminando por aquí, por este sector de Olimpo. Es el relato de un vecino que ubicaba a la víctima y al único imputado por el crimen. Según informó la policía, no habrían registros de denuncias por violencia intrafamiliar. El lunes, para los vecinos de Maipú, fue impactante. Consternado, la verdad. Yo creo que todos los maipucinos hoy día se levantaron con preocupación, con miedo. Lo que vimos acá evidentemente no es normal. Según la investigación, también se encontraron restos de la víctima en una maleta y entre las evidencias también se halló un serrucho que el imputado habría ocupado para cometer el crimen de su padrastro. Ahora el joven de 19 años pasará a control de detención este martes. Vamos con información del momento, nos vamos de inmediato a las calles de Santiago, tomamos contacto con Carlos Melín para que nos cuente qué es lo que ha ocurrido con este incendio en un local comercial. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Marco. Sí, un incendio que también afecta lamentablemente a dos viviendas y que termina con dos personas lesionadas, quienes trataron, uno de ellos trató de saltar digamos como medida de poder escapar desde el segundo piso donde estaba ocurriendo este incendio y terminó con algunas fracturas. Esto ocurre a la altura de Avenida Mata en el número 594, cerca de la medianoche es que se recibe el llamado de incendio. Afortunadamente esto es al costado de la bomba España, que está acá en la comuna de Santiago, pero sin embargo, a pesar de estar bastante cerca, se necesitó el apoyo por lo menos de 12 compañías de bomberos y cerca de 150 voluntarios quienes llegaron también al lugar. Afortunadamente no se registran víctimas fatales, pero sí estas dos personas que yo mencionaba, uno de ellos también con quemaduras de carácter grave en sus vías respiratorias, tanto la otra persona que saltó desde el segundo piso terminó con fracturas. Una situación que, a pesar de que ya ha sido controlada, sigue acá los trabajos de bomberos y por lo mismo está el tránsito interrumpido entre Víctor Manuel y Santiago Concha en Avenida Mata. Solamente están pasando por otro sector, ya que acá, por el gran número de carros, está interrumpido el tránsito. Vamos a escuchar declaraciones por parte de bomberos y también de una de las personas damnificadas. Nos ahogaba y todos se desesperaban y ya no podíamos respirar porque no se veía nada. No sé, gracias a Dios no salió todo porque los bomberos abrieron la puerta felizmente. Igual yo me tiré porque me resbalé y me fui hasta abajo, igual pero estoy bien. Afortunadamente se logró controlar el incendio antes que se siguiera propagando, pero el fuego inmediatamente fue muy violento. Tenemos dos civiles complicados, uno que se lanzó al segundo piso con fractura al tobillo y otro civil con quemadura vía aérea en estado grave. Son dos viviendas, un lugar comercial, una botillería y otro local donde se venden cartones. Pero lo complicado de esto es que en el segundo piso está lleno de dormitorios, gente que arrienda seguramente. Y tenemos 12 compañías de Cuerpo de Bomberos Santiago y aproximadamente unos 150 bomberos. Todo en Cajas es uno de los locales afectados. Al costado hay otra local de comidas. Al costado también hay una iglesia evangélica de las Asambleas de Dios que no sufrió por este incendio, y las personas que dicen haber tenido pérdida total en algunos de las viviendas estas que han sido afectadas y consumidas por las llamas del fuego, Marco. Carlos Melín, quedamos atentos a cualquier novedad respecto a este incendio. Buenas noches.
El caso del profesor Roberto Campos ya lo conocíamos. Fue grabado destruyendo un torniquete de metro y pasó más de 50 días en prisión preventiva. El juicio por esa causa comienza el 4 de mayo, pero la madrugada de este lunes fue detenido mientras se encontraba con otras personas rayando la iglesia San Francisco, un hecho repudiado por las autoridades. Carabineros detectó a 5 personas rayando uno de los muros de la iglesia y convento San Francisco en plena Alameda, tal como se ve en estas imágenes. Los involucrados huyeron al advertir la presencia policial, pero 5 fueron detenidos. Uno de ellos, Roberto Campos Beis, profesor de matemáticas, recordado por otra imagen. En 2019 fue grabado destruyendo un torniquete en la estación San Joaquín y estuvo detenido por 55 días en la cárcel de alta seguridad. Porque fui injustamente encarcelado, este castigo fue desproporcionado. Aunque aún no parte el juicio por este hecho, por su extensa estadía en prisión preventiva, su caso generó muestras de solidaridad, especialmente entre dirigentes de la izquierda. Su testimonio incluso fue incorporado en la campaña del apruebo. Me aplicaron la Ley de Seguridad Interior del Estado. Estuve 2 meses aquí en la cárcel de alta seguridad por patear un torniquete. Campos estaba con arraigo nacional por el caso Torniquete y la mañana de este lunes se sumó la formalización por el delito de daño a monumento nacional. El imputado, teniendo esta causa pendiente, nuevamente incurre en un delito de daño o deterioro o destrucción de bienes públicos y donde se encuentra actualmente acusado y esperando audiencia de juicio oral, la que se encuentra fijada para el día 4 de mayo del año 2023. Estas son algunas de las frases que manchan nuevamente este edificio patrimonial. Esos son los veganos. Y tienen derecho a pintar un monumento nacional los veganos. Porque ellos no comen animales. Que somos unos incultos. Que rayaron un monumento nacional. Lo acaban de pintar ayer, lo están pintando y ya lo rayaron. Una vulgaridad, una ignorancia, un descriterio. Cuando empezaron a hacer la campaña de que iban a empezar a pintar las fachadas, esto no va a servir de nada. Desde que se inició la rehabilitación de los 8 kilómetros del eje Alameda Providencia hace 3 semanas, la iglesia San Francisco ha sido repintada en 3 oportunidades y la inversión es millonaria. El gobernador regional anunció una querella contra quienes resulten responsables de este hecho vandálico. Se acabó el tiempo de la impunidad. Se acabó esta idea de que la gente puede destruir aquello que nos pertenece a todos sobre pretexto de algún derecho de expresión. Y además se le pilló, no solamente dañando un monumento histórico, sino que escribiendo un mensaje de odio llamando a matar carabineros. Esas 2 acciones son inaceptables. El llamado es a cuidar nuestra ciudad, a tratarla con cariño. Es el espacio que todos y todas compartimos todos los días y es un espacio además que es importante para nuestra convivencia democrática. Pero la participación de Campos en este hecho no dejó indiferente a las autoridades. El ministro de Educación, en una entrevista con Radio Universo, calificó su actuar como gravísimo y desde el Colegio de Profesores también criticaron el hecho. A mí me parece hoy día, en el contexto en el que nos encontramos, una situación gravísima, ¿no? No tengo el antecedente completo, pero sí le puedo decir que me parece que es, ¿no es cierto?, un poco impresentable, ¿no es cierto?, de parte de nosotros los profesores, una actitud como esa. No avalamos ese tipo de acciones contra el patrimonio cultural. Esperamos que se aclare la situación, que haya un juicio justo respecto de lo sucedido y también de que haya un castigo proporcional a lo que ha sido la conducta, a nuestro juicio, errada del profesor. El 7º Juzgado de Garantía decretó arresto domiciliario total para el profesor Roberto Campos y arresto domiciliario nocturno para otra de las involucradas en este acto vandálico, Fernanda Torrealba. Ambos tienen prohibido acercarse al monumento durante los 90 días que dure la investigación. 1 de la madrugada con 57 minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Seguimos revisando las informaciones de la jornada y vamos a revisar a continuación lo que ocurre respecto a la venta ilegal de medicamentos. Ponga atención a la siguiente nota. Las ferias están para comprar verduras, frutas, no para comprar medicamentos.
problema que en nuestro país se ha agravado, la venta ilegal de medicamentos. Entre 2021 y 2022, este delito aumentó en un 1000%. Lo que estamos encontrando en las ferias son medicamentos estupefacientes, psicotrópicos, de manera escondida, y otros medicamentos que ustedes dirán no son psicotrópicos estupefacientes, pero hacen el mismo daño. Y no solo en ferias libres, también en el comercio ambulante e incluso en Internet. Proliferan las ofertas de estos productos de origen desconocido, desde un simple paracetamol hasta sustancias para bajar de peso y que tienen alta demanda en la clandestinidad. Mismo fentermina, producto que se usa como psicotrópico para la baja de peso. Uno de ellos tiene la estrella verde del laboratorio respectivo y el otro producto es falsificado. En el mercado negro de los medicamentos también hay algunos originales, pero robados. Los cambios de temperatura, insectos y roedores son algunos de los factores que pueden alterar el producto cuando no hay una cadena establecida de venta. Cuando hablamos de medicamentos como psicotrópicos, los riesgos son múltiples. Existe la posibilidad de que el medicamento tenga un efecto que sea cero, es decir, el medicamento no tenga el efecto, y otro es que se potencie el efecto del medicamento, puedan tener un efecto más potente y puedan incluso generar somnolencia, llegar incluso al coma, incluso hasta producir la muerte de los pacientes. El último año se han cerrado 5 farmacias por ventas al por mayor de remedios sin receta, convirtiéndose, según el ISP, en abastecedores del negocio clandestino. Se va a definir en el proyecto de ley que está presentado justamente lo que significa que tiene que ver con el control de que las farmacias no están autorizadas a vender al por mayor. Este martes ingresará un proyecto de ley que cuenta con un apoyo transversal de distintas bancadas para evitar que el comercio ilegal de medicamentos siga aumentando. Estamos presentando un proyecto de ley para sancionar drásticamente la venta de medicamentos falsos o que hayan sido vencidos. Se va a agravar la pena para prescriptores médicos que pudiesen estar vinculados a la desviación de esos medicamentos hacia el comercio irregular. Un problema de salud pública al que se suma un aumento del 400% de robos de camiones transportadores de medicamentos entre 2021 y 2022. Vaya a su médico. Si necesita un medicamento con receta, vaya a una farmacia y cómprelo, porque así se va a asegurar que va a comprar un medicamento de una calidad conocida. Existen alternativas legales que brindan precios convenientes. Por ejemplo, la ley Senabast, que asegura medicamentos a precio justo, o las ya conocidas farmacias populares. Internacional. Revisamos noticias del mundo en medianoche. El activista opositor Vladimir Kara-Murza fue condenado a 25 años de prisión en Rusia por sus críticas a la guerra en Ucrania. El experiodista fue declarado culpable de traición, difundir información falsa sobre el ejército ruso y estar afiliado a una organización indeseable. La sentencia de 25 años de Kara-Murza fue la condena máxima solicitada por los fiscales y es la más larga que ha recibido una figura de la oposición hasta el momento. El político ruso-británico es el último de varios opositores a Vladimir Putin que ha sido arrestado u obligado a salir de Rusia. El hermano de Emanuela Orlandi, la joven desaparecida en el Vaticano en 1983, apuntó a Juan Pablo II como involucrado en este caso. Durante una entrevista en un programa de televisión, Pietro Orlandi insinuó que Juan Pablo II solía abandonar el Vaticano de noche con algunos obispos para buscar jóvenes en Roma. Por su parte, el Papa Francisco defendió al difunto pontífice tras las declaraciones de Orlandi. El Vaticano reabrió recientemente la investigación sobre la desaparición en 1983 de la hija de 15 años de un empleado del Vaticano, meses después que un nuevo documental de Netflix arrojara nueva luz sobre el caso y a semanas que su familia pidiera al Parlamento italiano que se hiciera cargo de esta situación. Confiado de interpretar los sentimientos de los fieles de todo el mundo, les dirijo un pensamiento agradecido a la memoria de San Juan Pablo II, que en estos días ha sido objeto de insinuaciones ofensivas e infundadas. 2 de la madrugada con 8 minutos. De esta forma llegamos al final del bloque informativo de medianoche. Volvemos contigo, Matías.
Marco, muchas gracias. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca esta relevante información que se produjo en horas de la tarde y que se esperaba, por lo que implica. Comité de Ministros aprobó el proyecto minero Los Bronces Integrados. Te permite darle viabilidad, continuidad a un proyecto con inversiones de en torno a los $1.000 millones. Así que puede leer más informaciones en 24horas.cl. Revisamos el tiempo para hoy. Hoy que ya es martes 18 de abril. Tendremos en Santiago cielo parcial y una máxima probable de 23 grados. En tanto en los Andes, en la región de Valparaíso, en la zona cordillerana de la región de Valparaíso, tendrá cielos despejados y 25 grados de máxima probable. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y les dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.